Estamos profundizando en el significado del domingo cristiano. Somos conscientes de que en los últimos años se ha perdido mucho la percepción de lo que el domingo era. En nuestros momentos, el fin de semana, con sus innumerables posibilidades de ocio, de ofertas deportivas, de excursiones, ha desplazado al domingo. Pero los cristianos tenemos que redescubrir la importancia fundamental de este día. Los judíos daban mucha importancia al sábado porque para ellos era la memoria de la creación. Igualmente, la memoria de la liberación de la esclavitud. Y por último, lo veían como un anticipo de la vida eterna. Todas las instituciones del Antiguo Testamento eran anuncio, promesa, profecía de lo que había de venir. Por supuesto, Cristo supera todo lo anterior, pero Cristo asume todo lo anterior. Y para entender el misterio de Cristo, tenemos también que conocer el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos, desde los orígenes, celebraron el domingo, el día del Señor, el día de Cristo resucitado, como el memorial de la victoria de Cristo sobre la muerte y como la celebración festiva de su presencia en medio de nosotros. No solamente era el recuerdo de la antigua creación, como en el sábado de los judíos, de la antigua liberación de Egipto, como en el sábado de los judíos. Ellos decían, con el domingo ha comenzado la nueva creación. Todo ha llegado a plenitud. Todo lo anterior se ha cumplido en Cristo resucitado. Por eso, el primer nombre que daban al domingo era el mismo que los judíos, día primero, sí. En la Biblia, el día primero hacía referencia al inicio de la creación. El día primero, Dios creó la luz. Pero el día primero para los judíos hacía referencia también al inicio del culto en la tienda de la alianza, después que Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley. Los primeros cristianos decían, sí, el día primero Dios creó la luz, es verdad, dio inicio a la antigua creación, pero esta creación ha llegado a la plenitud en Cristo. Por eso todos los relatos que hablan de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se construyeron teniendo como trasfondo los relatos de la creación. De hecho, en el capítulo 1 del Génesis se va contando las obras de Dios cada día de la semana y se dice, el día sexto, Dios creó al ser humano. El día sexto es el viernes. Y en la Pasión, según San Juan, el día sexto Jesús es juzgado y es presentado ante la gente con estas palabras, he aquí el hombre. He aquí el hombre tal como ha salido de las manos de Dios, según el proyecto eterno de Dios, no desfigurado por el pecado, sino el hombre de la gracia. De hecho, seguimos llamando ecce homo, he aquí el hombre en latín, a las imágenes de Jesús con las manos atadas, con la corona de espinas y la caña entre las manos. He aquí el hombre, este es el hombre. Y ese mismo día, el viernes, Jesús en la cruz exclamó, todo está cumplido, todo ha llegado a plenitud, toda la obra de Dios antigua, todas las promesas de los profetas, toda la historia de la salvación llega a cumplimiento cuando Jesús, abriendo los brazos en la cruz, atrae todas las cosas hacia sí. Añade San Juan que inclinando la cabeza entregó el Espíritu y después le atravesaron el costado y de su costado abierto salió sangre y agua. A veces traducimos que a Jesús le abrieron el corazón, pero literalmente la palabra de Dios dice que le abrieron el costado. Es la misma palabra que se usa para hablar de la creación de Eva al inicio de los tiempos. También traducimos a veces que Dios modeló a Eva de la costilla de Adán, pero literalmente lo que dice es del costado. Y hoy nos puede parecer esto muy machista, sin embargo en la Biblia era todo lo contrario.
En una sociedad en que la mujer no tenía ninguna consideración. Recuerden que los 10 mandamientos dicen: no desearás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo. Era una propiedad más junto al asno y la casa, ni aun siquiera era la primera. Pues bien, en esa sociedad se presenta a la mujer creada del mismo cuerpo, es decir, con la misma identidad que el varón, que tiene que exclamar ante ella: esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Es de la misma naturaleza, de la misma identidad que yo. Pues bien, en el capítulo 2 del Génesis se dice que Adán durmió, porque esta es la obra de Dios, no la obra de los hombres, y que Dios modeló a Eva de su costado. En San Juan vemos que Jesús, que es el nuevo y definitivo Adán, duerme en la cruz. Y Dios está modelando a la nueva Eva, a la nueva madre, a la Iglesia, del costado abierto del Salvador. De hecho, del costado de Cristo brotan agua y sangre, como en un parto, porque verdaderamente lo que están haciendo de este costado, por medio del agua, que es el don del Espíritu Santo, pero es también el sacramento del bautismo, y por medio de la sangre, que es el don de sí mismo que hace Jesús, pero es también el sacramento de la Eucaristía. Están haciendo ahí la Iglesia, que por medio del bautismo hace renacer a los seres humanos a la vida nueva, y por medio de la Eucaristía los alimenta, dándoles un anticipo de vida eterna. Pues bien, el día primero hace referencia a la primera creación, pero esta primera creación ha llegado a plenitud con Cristo. El día sexto Dios creó al ser humano, el día sexto Cristo es manifestado a los ojos del mundo como el ser humano según el proyecto de Dios. Y Jesús mismo dijo: cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esta obra de salvación se está realizando. El día séptimo Dios descansó, el día séptimo, el sábado, Jesús reposa en el sepulcro. Y el día primero Él sale del sepulcro como luz nueva, como inicio de la nueva y definitiva creación. Por eso los padres de la Iglesia el domingo, además de día primero, lo llamaron día octavo. Si lo pensamos bien, la semana solo tiene 7 días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lunes, martes, miércoles, y se repite. Al hablar del día octavo se está diciendo: se ha roto este ciclo del tiempo y ha comenzado algo absolutamente nuevo, algo totalmente distinto de lo que conocíamos. Con la resurrección de Jesucristo ha comenzado la nueva y definitiva creación, de la que todo lo anterior era solo anuncio, promesa y anticipo. Los padres de la Iglesia vieron en muchas figuras del Antiguo Testamento la imagen de este día octavo. Por ejemplo, en el arca de Noé se salvaron 8 personas: Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y dicen: estos 8 que se salvaron a través del agua, el agua que destruye el pecado pero que salva a los justos, son la imagen del bautismo. El bautismo que destruye en nosotros el pecado y nos concede la vida nueva. Esta misma imagen, repito, la encontraron los padres de la Iglesia en otros textos del Antiguo Testamento que aplicaron directamente a Jesús. Por ejemplo, la circuncisión se realizaba al 8º día. Pero los profetas habían hablado muchas veces de que Dios lo que quiere no son signos externos, sino la circuncisión del corazón. No le basta con cumplimiento de normas externas, sino que quiere darnos su espíritu, que es el que nos permite vivir la ley del amor. Pues bien, este 8º día de la circuncisión para ellos es imagen también de la resurrección de Cristo, la nueva vida, el bautismo, la vida eterna que ha comenzado entre nosotros. Por eso, muchos de los batisterios antiguos, de los edificios bautismales antiguos, como por ejemplo el de San Juan de Letrán en la ciudad de Roma, que es el más antiguo, el primero que se construyó, pero también los de Pisa y los de Florencia y los de muchos otros lugares,
así como numerosas cúpulas de las iglesias se hacían en forma octogonal, para indicar que estamos entrando ya en el misterio de Dios, en el misterio de la vida eterna que ha comenzado con la resurrección de Jesucristo. Con el pasar del tiempo también se hicieron muchas capillas funerarias en forma octogonal y se conservan muchas en todo el mundo. Así que la Iglesia llamó al domingo día primero y día octavo. También desde los orígenes, lo vemos ya por ejemplo en el libro del Apocalipsis o en la Didaché o en otros textos, tanto de los siglos I como del siglo II en adelante, se habla del día del Señor. Para los judíos en el Antiguo Testamento el día del Señor era el día del juicio y los profetas lo presentan con palabras amenazantes. El día del Señor será terrible para todos los pecadores. Sin embargo, con la llegada de Jesucristo hubo una sorpresa. El día del Señor es el día de la gracia, es el día de la misericordia, porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por eso se ve un contraste tremendo entre la predicación de Juan Bautista, que dice: el día del Señor está cerca, Él viene con un hacha y cortará los árboles que no dan fruto desde la raíz. Un contraste tremendo entre Juan y su predicación y Cristo y su predicación. De hecho, el mismo Juan estaba asustado por las cosas que oía de Cristo. Él había dado la vida, se había consagrado a preparar el camino, ya había dicho: este es el Mesías esperado. Pero en el momento definitivo, cuando está esperando para su ejecución, le entran dudas, dice: me habré equivocado. Y manda a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que tenía que venir o hemos de seguir esperando? Jesucristo le dice: mira, los ciegos ven, los cojos andan, pero sobre todo, a los pobres, a los anahuín, a los heridos, a los débiles, a los abandonados, a los descartados, se les anuncia la buena noticia de la salvación. Juan comprendió. En Cristo se está realizando este día del Señor de una manera totalmente distinta a como Él la había imaginado. El día del Señor no es solamente para la salvación de unos pocos, sino que el Señor quiere la salvación del género humano y ofrece esta salvación a todo el género humano. Es verdad que Él respeta nuestra libertad y que podemos acoger o rechazar la propuesta del Señor, pero el día del Señor es el día de la gracia, es el día de la misericordia, es el día de la salvación. Los cristianos, además, a este día primero, día octavo, día del Señor, le dieron un significado muy profundo, porque fíjense que aplicaban el mismo adjetivo día del Señor a la Eucaristía, cena del Señor. El día del Señor era el día de la Eucaristía, el día de la celebración de Cristo resucitado, cuyo amor es más grande que la muerte, que en la última cena tomó el pan y dijo: tomad, este soy yo que me entrego por vosotros. En los relatos de la pasión y muerte del Señor, vemos que todos parecen querer entregar a Jesús. Judas entrega a Jesús, las autoridades judías le entregan 30 monedas, Pilato lo entrega para que lo humillen primero y para que lo crucifiquen después. Y Jesús mismo, en distintas ocasiones, había dicho: uno de vosotros me va a entregar. Y cuando Judas le entregó en el huerto de los Olivos, dijo Judas: amigo mío, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Todos estos seres humanos que creían llevar la historia estaban entregando a Jesús, pero no sabían que estaban cumpliendo el eterno proyecto de Dios. Por eso Jesucristo mismo dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego. Y en la última cena, tomando el pan, dijo: comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y por eso San Juan dice que en la cruz Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esto le hace exclamar a San Pablo: la vida presente la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí.
Y en la primera predicación de los cristianos, San Pedro, el día de Pentecostés, dijo a los que le escuchaban: entregasteis a Jesús en manos de paganos para que lo crucificaran, pero no sabíais que era Dios mismo el que estaba realizando la obra de la salvación. Porque, como dice San Juan en su Evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Esto es lo que celebramos el domingo, un amor de Cristo más fuerte que la muerte, nos amó hasta el extremo. Un amor de Cristo más grande que el pecado, destruyó nuestro pecado clavándolo en la cruz. Un amor de Cristo que no es cosa del pasado, sino también del presente. Jesucristo sigue con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y se hace presente en la Eucaristía dominical cuando proclamamos su palabra y cuando compartimos su cuerpo como alimento. El domingo, día del Señor, es día primero, es día octavo, es día del Señor, es día de la Iglesia que se reúne para acoger a Cristo resucitado como a su esposo y a su Señor. Es anticipo de vida eterna. Todos esperamos un día participar en esa gloria futura. En la Eucaristía de alguna manera lo vivimos anticipadamente. Recibimos ya el cuerpo de Cristo, recibimos ya la prenda de la salvación, entramos en comunión profunda con aquel que nos ama hasta las últimas consecuencias. Pero esto no es todo. Esto es solo el principio, la prenda, las arras de lo que esperamos alcanzar. Por eso, nadie ha entendido tan bien como los místicos qué es el domingo y qué es la Eucaristía. Recuerden cómo decía Santa Teresa de Jesús: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero: que muero porque no muero. Y San Juan de la Cruz, con un estribillo similar, también añadía: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento el no te poder gozar. Todo es para más penar, pues no vivo como quiero y muero porque no muero. ¿Qué es lo que desea San Juan de la Cruz? ¿Qué es lo que desea Santa Teresa de Jesús? Que este encuentro con Cristo resucitado, que ha llenado su vida de gozo y de bendición, llegue a plenitud. Por eso le dicen: acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Y esto es lo que hacían los primeros cristianos en la Eucaristía dominical, que decían: Maránata, ven Señor Jesús. Hemos hecho experiencia de tu amor, de tu perdón, de tu bendición, que hace de nosotros, que estamos dispersos, tu cuerpo, tu iglesia, tu pueblo santo. Queremos que esto llegue a plenitud. Todas estas y muchas cosas más son las que celebramos cada domingo los cristianos. El Señor nos conceda profundizar en su significado para que podamos vivirlo en plenitud.